Shalom Alejem, bienvenidos todos. Estamos comenzando la clase del Tanya, Sefer Shel Beinoni, el libro del Rebbe primero de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi. En estos últimos días de preparación para Pesach, ya casi no tenemos tiempo, ya está todo encaminado. Hay que darle el último golpe. Los últimos 2 días son los más difíciles, cuando hay que correr contra el reloj y terminar todas las cosas que no se habían hecho. Preparar toda la casa, prepararse uno espiritualmente, ver que en los alrededores haya gente que necesite cosas para el ceder, que tenga lugar donde estar, y también seguir trabajando. Son días de trabajo, son días en que, bueno, para nosotros no hay mucha diferencia, siempre estamos difundiendo Torah, y ese es nuestro trabajo, es nuestra tarea. Pero hay que tomarse unos minutos, hay que dejar todo de lado y meditar. Meditar en Hasidut, que es la mejor forma de poder llegar a Pesach como corresponde. Les puse una música de un CD nuevo que algunos ya habrán escuchado, Nigunim de Rabbi Hillel Miparich, arreglados para piano y violín por el violinista Mordechai Brodsky. Mientras leíamos un par de temas de meditación que quise ponerles y especialmente adecuado para este momento. El primero es la conclusión que hay en el libro de Tanya de lo que estudiamos hasta el capítulo 19. Hoy vamos a comenzar el capítulo 20 de los 53 que tiene. Y bueno, seguramente lo habrán leído, es el primer párrafo. Cuando el judío considera que gustosamente ofrendaría su vida antes de apartarse de Dios, sin duda dará cuenta de que seguro que debe abstenerse del pecado por el mismo motivo, pues cada pecado lo arranca de Dios. Y Bet trataría de cumplir todos los mandamientos, pues por su intermedio logra el objetivo de su amor oculto, que es unirse con Dios. De esta manera la persona puede emplear su amor oculto y el temor a Dios contenido en él como motivación para observar todos los mandamientos, como se explicará en los capítulos siguientes. Entonces, este es un resumen de los últimos capítulos que estuvimos estudiando, donde estamos analizando la naturaleza del alma y cómo puede ser que esa alma, que es tan pura y es una con Dios, es el enviado que Dios manda a este mundo para hacer su trabajo, de repente haga cosas que son lo contrario. Y bueno, esto se entiende porque junto con esa alma envió otra alma, que es el alma natural, el alma animal, que sirve para dar vida al cuerpo, dar vida al mundo material, y como definición el mundo material oculta la divinidad. Entonces, cuando uno se desvía, cuando uno peca, es más que nada por el ocultamiento, la falta del conocimiento, la falta de Da'at. Y entonces estamos viendo en estos capítulos cómo hacer para sobreponerse a eso, y es, como dice el Rebbe en los capítulos anteriores, a través de revelar
ese amor oculto que hay dentro del corazón, que a su vez va a dar lugar al temor. Amor y temor, que son las dos alas que siempre que tiene que tener esa ave que vuela, que es nuestra tefilá, nuestra plegaria a Dios. Y bueno, la segunda parte que les puse aquí para meditar es la primera parte, el primer día de la cuenta del Omer, que vamos a comenzar este domingo, y que este viernes vamos a comenzar a entregar, como la semana que viene, el domingo en algunos países es, fuera de la tierra de Israel es fiesta, no se puede abrir la computadora, los judíos no podemos. Entonces, le vamos a mandar el viernes las meditaciones del domingo y del lunes, así ya las tienen con ustedes. Bueno, vamos a comentar un poco esto de la cuenta del Omer, unas palabras antes de la finalización de la clase, ahora vamos a continuar con nuestro capítulo 20 del libro de Tania. Bienvenidos a todos los que van llegando, gracias por participar. Hoy hemos enviado el enlace un poco tarde, pero como les decía, es una semana un poco complicada y no estábamos completamente seguros de que íbamos a poder dar la clase. También a los que vienen a nuestra clase el domingo de las 6 de la tarde de Israel, que en realidad ahora es las 7 de la tarde porque hubo un cambio de horario. En este momento aquí son las 11. Desde la semana pasada se aumentó una hora el reloj, entonces nosotros damos la clase una hora más tarde para que ustedes puedan seguir teniendo la misma hora. Vamos a ver si podemos seguir haciendo esto, si no vamos a tener que adelantarla la clase y darla una hora antes. Ah, también los españoles, claro, toda Europa deben haber cambiado. Entonces les decía que este amor y temor ocultos que hay en el corazón tienen que ser revelados y eso nos va a ayudar a no pecar. ¿Qué quiere decir no pecar? No dejar de cumplir los mandamientos positivos y no transgredir los mandamientos negativos. Entonces dice así, este es un capítulo corto pero tiene muchas explicaciones que vamos a darle a la clase que viene. Hoy vamos a tratar de leer de forma completa todo el capítulo, que igual es bastante sustancioso y después vamos a estudiar. Es bien sabido que por todos que el mandamiento positivo de creer en la unidad de Dios y la advertencia referente a la idolatría, que constituyen los primeros dos mandamientos en el decálogo, yo soy Dios y no tendrás otros dioses, los dos primeros mandamientos de los 10 mandamientos de las tablas de la ley, yo soy Dios tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, y después dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y explican los sabios que estos dos primeros mandamientos comprenden a toda la Torá. Por un lado, los mandamientos positivos y por otro lado los mandamientos negativos, porque el mandamiento yo soy Dios incluye a todos los 248 preceptos positivos, mientras que el mandamiento no tendrás otros dioses incluye todos los 365 mandamientos prohibitivos, lo que se llama mitzvot hace y mitzvot lo hace.
Es por eso que solo hemos escuchado esos dos mandamientos. Yo soy Dios y no tendrás otros dioses delante de mí. Directamente de Dios, como han dicho nuestros sabios, porque ellos son la suma total de toda la Torah. Muchas veces uno se pregunta cómo puede ser que los sabios nos digan que cuando estuvimos parados en el monte Sinaí escuchamos toda la Torah. En realidad, lo que se dijo en toda la Torah, en el monte Sinaí, fueron 10 mandamientos. Y más todavía, los 10 mandamientos no fueron escuchados por todo el pueblo de Israel, sino como dice aquí, solamente los 2 primeros. Cuando Dios quiso dar los mandamientos, primero dio una voz general que incluía los 10 mandamientos. Y por supuesto, por ende, incluía toda la Torah. Pero era algo completamente por encima de la capacidad del ser humano captar una cosa así. Entonces Dios comenzó a dar los mandamientos uno por uno. Y así como en la primera ocasión las almas se iban del cuerpo y Dios lo tenía que resucitar, también cuando dio el primero y el segundo mandamiento, era algo completamente por encima de la capacidad de la persona, semejante revelación. De esa revelación en el monte Sinaí hablamos mucho en nuestra clase de Bati Leganí, de los domingos a la noche. Entonces, después de la segunda vez que todos los judíos ahí frente al monte, 3 millones de personas se morían, su alma en éxtasis se elevaba al cielo a causa de semejante revelación. Entonces le dijeron a Moshe, no, nosotros no podemos, andá vos, que te den todo y entonces nos das a nosotros. Entonces, en forma consciente, vino Moshe y escribió toda la Torá y nos enseñó las leyes, lo que es la Torá escrita, la Torá revelada, la Torá oculta, todo lo que nosotros conocemos. Pero en ese momento todos recibimos todo completo. Lo que pasa es que quedó en nuestro inconsciente. Podríamos decir que dentro de cada una de esas almas, que a su vez eran almas generales, de cada una de esas 600.000 almas salieron luego descendientes y se multiplicó el pueblo y dieron lugar a todas las almas que iban a venir hasta los días de hoy. Todas venimos de allí, así como todas esas venían de todas las almas que prepararon Abraham, Isaac y Jacob. Aprendió muchas veces que Jacob, cuando fue a cuidar el rebaño de Labán para poder obtener, para comprar a sus esposas, para comprar el derecho de casarse con sus esposas, esas ovejas eran las almas que luego se iban a reencarnar en los cuerpos de los judíos, del pueblo de Israel. Pero todo eso viene todavía de antes, viene de Adán Rishon y de toda la descendencia, en línea directa hasta que llegó a Abraham. Entonces, así como Adán Rishon es el alma general que después se fue subdividiendo en millones, parte de esas almas generales se concentraron en las almas del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero todas estaban allí. Incluso está dicho que había 600.000 almas dentro del cuerpo, pero todas las otras almas que iban a existir después, incluyendo a todos esos, el 80% del pueblo de Israel que quedó en Egipto y no salió, todos ellos estaban en el monte Sinai. Entonces, esto aclara lo que dice que nosotros escuchamos directamente de Dios. Entonces, otra forma otra prueba de esto es que los 2 primeros mandamientos
comprenden los 248 preceptos positivos y los 365 negativos. Si ustedes cuentan las letras que hay en la Torá, en hebreo por supuesto, en el relato, en la Parashat Yitro de los 10 mandamientos, y en la Parashat Beit Hanan, donde se cuenta de nuevo los 10 mandamientos, la forma de recibir la Torá, ahí van a ver que hay 613 letras. Pero como así como las tablas de la ley eran dos, una estaba 5 mandamientos y 5 mandamientos, así también los dos primeros mandamientos que estaban en la primera tabla de la ley, uno corresponde a los preceptos negativos y otro es a los positivos. A fin de elucidar esta cuestión con claridad, debemos hablar primero brevemente de la idea y esencia de la unidad de Dios, quien es llamado uno y único. ¿Por qué tenemos que analizar esto? Porque antes dijimos que si por algo el judío da la vida, es por dejar de ser uno con Dios. Entonces tenemos que entender, nosotros hoy en día vemos muchísimos judíos que no dan la vida por la Torá, que no tienen claro que son parte de Dios en lo alto. Entonces no solamente no cumplen los preceptos, sino no cumplen lo que dice el Admur Zaken al principio, que en caso de que se lo obligue a hacer idolatría, son capaces de dejarse matar. Vimos que en toda la historia hubo casos en que no fue así. ¿Pero por qué pasó eso? Porque no eran conscientes de lo que era la unidad de Dios. Entonces, vamos a ver. Van a entrar ahora en un terreno muy peligroso, porque una vez que comprendan lo que es la unidad de Dios, eso los va a llevar a conclusiones. Porque Dios es llamado uno y único. Todos creen que Él es uno solo, ahora después de la creación. Porque todo se refiere a las criaturas. Y pensar que Él era uno antes de la creación es muy simple. Eso también es algo que todos pueden entender. Pero una vez que Él creó, sigue siendo uno solo. Uno significa que no existe nada más que Él. Entonces, después de la creación, exactamente es uno y único como lo era antes de que el mundo fuera creado. Como está escrito, tú eres aquel que eras antes de que el mundo fuera creado. Y tú eres aquel que es desde que el mundo fue creado. Este énfasis es eso que acabo de leer, es parte de las plegarias que nosotros decimos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Este énfasis provisto por la frase repetitiva, tú eres aquel que eras, significa, tú eres exactamente el mismo, o sea, aquel. En hebreo, esto se dice, Ata u ad shelo nibra haolam, Ata u mishenibra haolam. Tú eres único hasta que fue creado el mundo, y tú eres único también después de la creación del mundo. Por eso hay que aclarar. ¿Por qué tenemos que aclarar antes y después de la creación? Porque antes de la creación no hay problemas, estaba solo Él. Después que Él creó, ¿seguía estando solo? Porque este mundo, y del mismo modo todos los mundos superiores, no provocan cambio alguno en su unidad a causa de haber sido creados a partir de la nada. Tal como Dios era uno solo, único y singular, antes de que ellos fueran creados, así Él es uno solo, único y singular después de que Él los creara.
porque todo ante él es como nada, como si fuera absolutamente inexistente. Uno de los ejemplos que dan los sabios para comprender esto que pasa es que todo lo que nosotros somos, toda la existencia de los mundos, no solamente este mundo físico que conocemos, el universo casi infinito, para nosotros es algo completamente fuera de toda proporción, miles de millones de años luz de distancia de una punta a la otra, algo que no se puede comprender y que nos da una aproximación al infinito. Y eso es nada con respecto a la raíz espiritual en el mundo de Asiá, del mundo material que nosotros conocemos. El mundo de Asiá espiritual es nada en relación al mundo de Yetzirah. Como tantas veces explicamos que cada mundo es creado por el Malhut del mundo superior. Y el Malhut del mundo superior es la contracción casi absoluta, casi a cero, de lo que era Jochma de ese mundo. El ocultamiento casi absoluto. Entonces vemos que infinitos ocultamientos uno atrás del otro dieron origen a lo que hacemos nosotros. Y esa infinitud que nosotros no podemos comprender en el universo en que existimos es nada con respecto a lo que dio origen, que le dio origen, que le dio origen, que le dio origen, y así podemos comprender la inmunidad de lo que es Dios. Entonces, para comprender esto, lo que significa que Dios es la verdadera existencia y nosotros, toda su creación, es como nada ante Él, podemos comparar al hombre y su pensamiento. El hombre en su pensamiento crea muchas cosas. Hay personas que tienen más creatividad, hay otras personas que son más circunscriptas a las cosas que conoce y se maneja solo en ellas. Pero en definitiva, para este caso es lo mismo. Desde el más sabio, el más ignorante, lo que él piensa es nada con respecto a él, a su verdadero ser, a su verdadera esencia. Porque así como eso, como uno está pensando, la creación de esas cosas que hay dentro suyo no lo cambia. Él sigue siendo la misma persona. Puede llegar a cambiar su pensamiento, puede llegar a través de su pensamiento dirigir sus emociones en una forma u otra, para un lado o para el otro, y a través de eso actuar de manera diferente. Pero la esencia de él como persona sigue siendo el mismo. Entonces por eso Dios es comparado como si fuera el verdadero ser y todo lo que creó es nada más que su pensamiento. Y por cierto, la Torá que nosotros recibimos es la Jochma, la concentración de las instrucciones de su voluntad con respecto a nuestro mundo, lo que nosotros queremos que hagamos, y a todos los mundos que creó antes. Por eso en la Torá, en la interpretación de acuerdo a las leyes que nos dieron nuestros sabios, de las palabras, de los versos que hay en la Torá, se sacan todas las leyes, y de la parte oculta, la parte interior de la Torá, se puede comprender los mundos superiores, porque todo está ahí. Entonces, nuevamente, tal como Dios era uno solo y único y singular antes de que ellos fueran creados, así Él es uno solo, único y singular después de que Él los creara. Porque todo ante Él, frente a Dios, es como nada, como si fuera absolutamente inexistente. Porque el llamado a ser de los mundos superiores e inferiores, y su vida y su existencia, es decir, aquel poder que los sostiene para que no retornen a la nada y a la nulidad, como eran antes de ser creados, no es sino la palabra de Dios y el aliento de su boca, bendito sea que está investida en estos mundos. Entonces, nuevamente, son parábolas. Cuando decimos la palabra de Dios, el aliento de su boca, es también una parábola comparándolo con una persona. Una persona, ¿cómo crea? Crea a través de expresar lo que dice, lo que hay en su interior. Cuando se dice palabra, la palabra es la expresión máxima
del pensamiento del ser humano. Pero eso abarca todas las formas de expresión, la música, el arte, la ciencia, porque todo sale de la palabra. Para que eso se exprese al exterior, esas palabras que están en el inconsciente tienen que hacerse palabras de pensamiento, que luego se transforma en un lenguaje emocional y luego en un lenguaje físico. Entonces, esto está haciendo una alusión a lo que nosotros llamamos el proceso de creación, pero en el nivel de Dios, que como nuevamente no tenemos que materializarlo ni humanizarlo, porque Dios está completamente por encima de todo esto. Nuestras palabras, si llegan a algún lugar, si llegan a los oídos adecuados o a los receptores adecuados, van a tener un efecto. Si no llegan, no van a tener un efecto. Y el aliento de nuestra boca, cuando nosotros hablamos, lo que sale de nuestra boca se difunde en el aire y es como si no existiera. En hebreo, aliento se dice Hebel. Hebel quiere decir vanidad, es algo vano que no existe. No es lo mismo aquello que nosotros llamamos palabra de Dios y aliento de la boca, que con respecto a Dios es nada y es vanidad, pero con respecto a la creación es lo que le da sustento. ¿Sí? Esto es la otra forma de ver lo que dijimos antes, que Malhut de cada mundo es la contracción y el ocultamiento absoluto de toda la luz que hay en ese mundo para crear el mundo siguiente. Entonces, a través de infinitas contracciones y ocultamientos se crea lo que nosotros llamamos luz, lo que nosotros llamamos existencia, verdad, el ser, que sabemos que es algo completamente nada, absolutamente nada. Acá, cuando nosotros hablamos, decimos como si fuera absolutamente inexistente, porque no podemos decir que no es existente, porque nosotros estamos existiendo, estamos viéndolo. Pero también esa existencia que tienen las cosas son porque Dios se la está dando. Entonces, si Él le quita ese poder de libre albedrío, ese poder de existir, de sentirse separado, entonces ya deja de existir. Por eso a los ángeles y a las almas fuera del cuerpo le da otras características que al ser humano, y ellas sienten que no son algo separado de Dios. Tienen una individualidad, pero no tienen una voluntad propia de decidir algo, sino que están completamente subyugados, están completamente unidos en forma consciente a Dios. Nuevamente, lo que nosotros llamamos conciencia de los ángeles o de las almas espirituales, no es algo que nosotros conocemos. Para ilustrar esto, a partir del alma de un ser humano, cuando una persona pronuncia una palabra, esta sola palabra es como si fuera absolutamente nada, incluso de compararse únicamente con su alma articulada como un todo. Del alma, o sea, su facultad del habla. Ya estudiamos muchas veces la diferencia que hay entre la esencia del alma y sus vestimentas. El alma son los poderes, tiene poderes que no son solamente las emociones del corazón, no son solamente los poderes del razonamiento, no son solamente los sentidos que nosotros conocemos, sino que el alma tiene muchos sentidos, más de los 5 físicos, y también tiene muchos otros poderes. Pero en general, todo eso se inviste en 3 vestimentas. O sea, utiliza 3 herramientas, 3 tipos de herramientas, que son llamados vestimentas o recipientes, que son el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, cuando uno habla de la palabra, se refiere a esa vestimenta del alma, que es el habla, que tiene que ver con las emociones. ¿Sí? Porque, como dice el Zohar,
Liva, Bepuma, Galia. El corazón, Liva, Bepuma, en la boca, Galia, se revela. Entonces todo lo que uno dice, como dijimos antes, es un proceso que viene del pensamiento, que la sefirá de Da'at lo transforma en sentimiento. Entonces la persona que tiene el Da'at rectificado tiene su pensamiento y sus emociones actuando en forma coordinada, interrelacionada. Entonces lo que dice es lo que piensa. Pero lo dice una vez que pasó a través de sus emociones. Nada de lo que nosotros podemos expresar al exterior sale directamente de la mente, sino que para que nosotros podamos expresar algo en forma voluntaria, tenemos que darle medidas y darle emociones. Puede ser emociones intelectuales, emociones sentimentales, del corazón. Tenemos que darle midot. En hebreo la palabra midá se refiere a las cualidades del corazón, pero en general son todas las cualidades, todas las habilidades de la persona. Y midad, entonces son las cualidades o atributos de la persona, pero también midá tiene que ver con la palabra casi castellana que es medida, que le pone medidas, límites, características. ¿Ok? Entonces, la forma en que nosotros nos conectamos con el exterior se llama la palabra. Por eso el ser humano, que es el nivel más elevado de la creación, en hebreo se llama medaber, porque habla. Y eso es lo que... Y entonces cuando entendemos cómo funciona este tipo de habla, podemos ver la diferencia que hay con un animal. Cuando uno dice sin pensar y sin tomar en cuenta al otro, entonces está hablando de forma involuntaria, en forma casi animal, por más que diga palabras de ser humano. En cambio, la palabra tal como es tiene que ser rectificada, viene de todas las vestimentas del alma y viene de lo profundo del alma. Que no es algo superficial, que es simplemente como cualquier lengua de cualquier animal. Entonces, cuando la persona pronuncia una palabra, esta sola palabra es como si fuera absolutamente nada, incluso de compararse únicamente con su alma articulada como un todo. Está bastante complicado esto en castellano, como dice en hebreo. אפילו לגבי כללות נפשו המדברת, שהוא בחינת לבוש האמצעי שלה. Sí, acá en hebreo esto está traducido muy literalmente. En hebreo dice, por ejemplo, como el alma del hombre, el Nefesh Adam, cuando habla una cosa, Dabar Echad, una palabra, este habla sola, es como si como si fuera nada, incluso con respecto a toda su alma, a toda su psiquis que está hablando. ¿Por qué? Porque está a nivel de vestimenta intermedia. Entonces, ¿qué quiere decir una vestimenta media del alma? No dice vestimenta media, sino que una vestimenta en Emsaí. Emsaí quiere decir un intermediario. Esta vestimenta entonces está actuando de intermediario para transmitir algo a la persona, del alma mía al exterior, a otra persona o a algo que yo quiera afectar en la realidad. Entonces, esta vestimenta
que es un intermediario del alma, es el Koach HaDibur Shela, es el poder del habla, la facultad del habla de esa alma. Sheyachol Ledaber Diburim Leenkes, porque puede hablar cosas sin fin, de Tajlit, y sin objetivo, como está escrito, Legabei Virginat Lebush, Apnimi Shela, Shua Amachava. Entonces, esto es así en relación a su vestimenta más interior. El pensamiento no puede ser un intermediario con el mundo exterior, porque el pensamiento yo lo conozco yo. La palabra es una vestimenta intermediaria que me conecta con el mundo exterior. Entonces, esta facultad del habla, dado que esta puede producir una cantidad infinita de palabras, luego, con más razón, esta palabra no tiene valor, o sea, esta que estamos diciendo, por sí misma, no es nada con respecto al alma. Y tampoco si se la compara con la vestimenta más interior del alma. No solamente ya con el alma, sino hay otra vestimenta que esa palabra es como nada frente a ella, que es el pensamiento, que es la fuente de las palabras y su fuerza de vida. Y además está decir que es como nada cuando se la compara con la esencia y ser del alma, siendo estos sus 10 atributos mencionados antes, los 10 sefirot, Jochma, Binah, Da'at, etc., de los que se derivan las letras del pensamiento que están investidas en la palabra de esta persona como es cuando es expresada. Habíamos hablado que Dios para crear utilizó 10 sefirot y esas 10 sefirot que son recipientes de luz son distintas recipientes que le dan distintos matices a esa luz infinita. Nuevamente, la palabra luz es una parábola, tampoco es la luz como nosotros la conocemos, sino que la luz es esa energía, esa palabra, esa expresión de Dios que da vitalidad, da existencia a los mundos. Antes decíamos que nosotros también podemos crear en nuestra mente. En realidad nosotros no creamos, sino que transformamos algo que ya estaba en otra cosa. El único que tiene posibilidad verdadera de crear, o sea, hacer algo a partir de la nada, es Dios. Muy bien. Entonces, antes dijimos que había letras del pensamiento, letras del inconsciente, letras de la palabra, letras de la expresión del exterior. Entonces, esa esencia del alma contiene los poderes, o sea, el potencial de todos esos 10 atributos y todas las capacidades que tiene la persona. Por supuesto, la persona tiene muchas otras capacidades que le confiere el alma que nosotros no las utilizamos. No solamente que no utilizamos al 100% de la capacidad que nosotros conocemos, sino que tenemos otras capacidades que nosotros no conocemos, que puede ser que las estemos utilizando en forma inconsciente, pero en general no las utilizamos. Y todo eso de dónde deriva, así como Dios creó con las 10 fuerzas, 10 luces con recipientes, y esos recipientes le daban distintas características, así como nosotros sabemos que el Jochma y Binah son diferentes, o Gesed y Geburah son diferentes, el amor y el temor son diferentes, en realidad todo viene de la misma raíz que es moldeado, es con un recipiente de distinto color, que dentro de suyo hay agua, pero al salir hacia afuera la luz que hay en el interior, sale con el color del recipiente donde se encuentra. Cuando estudiamos en el libro del Rebbe Rashab, estudiamos algo mucho más profundo todavía. Uno podría pensar que esta parábola de la luz que hay dentro de la sefirá y el recipiente que le da luz, le da distinta matiz,
significa que la luz que hay en cada una de las sefirot es la misma. Sí, en su raíz es la misma, pero también hay un principio de diferenciación de la luz misma para poder entrar dentro de ese recipiente específico. Es como un puzzle que para poder encastrar no solamente una tiene que tener la forma, sino que el otro también tiene que tener determinadas características. Porque uno se imagina una jarra con agua, pero esa luz que hay en su interior es algo vivo, es algo que tiene características especiales. Entonces, la luz que se inviste en la sefirá de Gesed, por ejemplo, es diferente o tiene características extra que que las luces que se invisten dentro de la sefirá de Geburá. Entonces hay una interrelación especial. ¿Ok? Es más bien como cuando uno tiene un guante y pone la mano dentro del guante. El guante tiene la forma de la mano que va a entrar. Pero la mano que va a entrar también tiene que tener determinadas características para entrar dentro de ese guante. Bueno, todo esto es para entender que así como la persona tiene capacidades, que son las 10 sefirot, y eso se va expresando, va creando a través de unir esas sefirot y crear letras, y las letras son las que van a crear en forma final. Así también el pensamiento de Dios crea de esa manera, y por eso fuimos creados a imagen y semejanza. Porque también el pensamiento consiste en letras, como la palabra, solo que las letras del pensamiento son más espirituales y refinadas. Entonces por eso cuando uno escucha a la otra persona, no solamente escucha sonidos, sino que también percibe cuál es su nivel intelectual, percibe cuáles son sus sentimientos. Hay grandes sabios que también viendo a la persona sin que hable, solamente ven su aspecto o saben su nombre y ya conocen características de esa persona, porque todos los atributos, el nombre, el físico, eh, eh, su historia, el currículum, todo eso son vestimentas de la persona que hablan de la esencia que hay en su interior. Entonces es el mismo paralelo de la sefirá, que tiene su recipiente, y el recipiente es el que nos habla de lo que hay ahí adentro. Muy bien. Entonces todo esto estamos viéndolo para ver cómo la creación, que fue hecha con la palabra, con las letras de la sefirot, es nada respecto a Dios. Nosotros somos nada respecto a Dios. Y está trayendo lo que son las letras de la palabra respecto al pensamiento, a la esencia y al potencial del alma. Ok. Entonces acá vemos que las palabras que uno dice son nada respecto al alma, pero también tienen un nivel muy inferior respecto a las letras del pensamiento. Ahora, los 10 atributos, son la raíz y la fuente del pensamiento, y antes de investirse en la vestimenta del pensamiento, todavía no tienen el elemento de las letras. Por ejemplo, cuando un hombre repentinamente toma conciencia en su corazón de un determinado amor o deseo, antes de que éste se eleve del corazón al cerebro para meditar y recapacitar acerca de él, todavía no ha adquirido el elemento de letras. Se trata solo de un deseo puro y un anhelo del corazón por el objeto de su afecto. ¿Sí? Acá vemos cómo son las etapas creativas. Antes de que existan las letras, que son los ladrillos con que se va a formar la realidad,
existe un potencial, y ese potencial son los sentimientos, son los potenciales que tiene el corazón. Con más razones así antes de haber comenzado a sentir en su corazón un anhelo y deseo por esa cosa. Cuando este sentimiento aún estaba restringido al plano de su intelecto, antes de que yo sienta algo por eso, tengo que tener conciencia de que eso existe. Yo no puedo amar algo que no existe. Yo puedo amar algo que creo en mi mente. Y después hago determinadas cosas para que eso exista. Pero incluso para que yo pueda amar algo y sentir, a lo mejor yo siento que mi corazón palpita de deseo por tener esa cosa que yo estoy pensando. ¿Por qué? Porque yo ya lo creé en mi pensamiento. Pero hasta que no exista eso, que yo no lo tenga como algo que puede existir, aunque sea en forma potencial, yo no puedo sentir nada por eso. No puedo sentir algo por algo que no conozco. Incluso antes de que yo sienta algo, yo lo pensé, y al pensarlo se transforman en letras. Pero antes de que yo lo piense, todavía no existían letras, o sea, no tenía forma de crear eso. Nuevamente, con más razones así antes de haber comenzado a sentir en su corazón un anhelo y deseo por esa cosa, cuando este sentimiento aún estaba restringido al plano de su intelecto, entendimiento y comprensión, es decir, que para él era cosa sabida que aquello era deseable y gratificante, algo bueno y placentero de lograr y de apegarse a ello, como por ejemplo estudiar una cierta disciplina o comer cierta exquisitez. Solo después de que el deseo y anhelo han descendido a su corazón, convirtiéndose en emociones, por el estímulo de su sabiduría y entendimiento y comprensión, y solo después de haber ascendido nuevamente del corazón al cerebro para pensar y meditar cómo implementar su deseo en la práctica, o sea, obtener esa comida o estudiar ese tema concretamente, es únicamente llegado a este punto, al aplicar el pensamiento para implementar los deseos, que nacen las letras en la mente de la persona. Letras que son, según el idioma que cada una de las naciones emplea al hablar y al pensar acerca de todo en el mundo. Por eso hay veces que uno no sabe bien cómo expresar lo que siente y el esfuerzo que tiene que realizar es crear las palabras, elegir qué letras y qué palabras, o sea, qué combinación de letras va a utilizar para poder expresar qué es eso que está diciendo. Entonces acá vemos cuál es el tremendo potencial que tiene la palabra. Vemos que la persona cuando utiliza la palabra está verdaderamente creando en este mundo. Y Dios está creando a través de él. Si uno utiliza la palabra en forma correcta, en forma consciente y correcta, entonces va a producir cosas correctas. Por eso los sabios dicen que cuando uno quiere encontrar una esposa, o un esposo, o un marido, o tener un hijo, o tener algo que él desea, tiene que ponerlo en su mente y empezar a pensar en eso. Por ejemplo, cuando uno quiere casarse, tiene que pensar en qué es lo que va a hacer por su esposa, qué es lo que va a hacer por su hijo, cómo quiere que sea, cómo se lo imagina esa persona, cómo va a hacer que crezca, qué es lo que quiere con él. Y entonces todo eso va creando en el mundo una realidad que lo hace llegar a eso que está buscando. Eso es el proceso creativo. Y lo mismo sirve para cuando uno quiere conseguir un objetivo, cuando uno quiere triunfar en algo o quiere hacer
hacer algún emprendimiento. Entonces, siempre lo que uno dice se va a cumplir, por eso hay que tener cuidado con lo que uno habla. Y cuando uno dice en base a lo que quiere Dios, y piensa y medita qué es lo que querría Dios que suceda en este momento, entonces es la mejor forma de que pasen cosas buenas. Pensar qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo mejor que yo puedo hacer para que el mundo sea mejor, qué es lo mejor que yo puedo hacer. Entonces Dios pone en nuestra cabeza esas letras y esas emociones, esos pensamientos que son correctos. Si uno dice, no, yo voy a pensar por mí mismo y yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a decidir qué es lo que es bueno para mí, qué es lo que me gusta, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos da el libre albedrío y dice, está bien, no hay ningún problema, seguí por tu camino. Yo te digo que sí. Por eso los sabios dijeron, aquel que viene a purificarse, se lo ayuda, se le abre la puerta, perdón, se lo ayuda. Aquel que viene a impurificarse, se le abre la puerta, pero no se lo ayuda. Él tiene que decidir por sí mismo. O sea, no solamente se abre la puerta, sino que una vez que uno entra por esa puerta, ahí adentro tiene toda la ayuda que él necesita. Al que quiere hacer algo, Dios le dio libre albedrío, él no quiere ir en contra de esa ley que él mismo decretó. Entonces se lo deja hacer, pero tiene que luego tenerse las consecuencias. Entonces por eso siempre cuando uno piensa bien, va a ir bien. Y de todas maneras, como nuestros pensamientos no son completamente rectificados, a veces pensamos cosas que no son correctas y eso genera emociones que no son correctas y acciones, y ese es el principio de todos los problemas que nosotros tenemos. Posiblemente tenemos problemas que no son nuestra creación, sino que son creación de nuestros padres o de nuestros gobernantes o de otras personas. De todas maneras, cada uno tiene su tarea en ese lugar donde fue puesto por Dios, de rectificar esa parte del mundo en que se encuentra. Entonces, como siempre decimos, no es culpa, ni es maldad, no es que uno fue hecho de tal manera, no es que uno decidió ser de tal manera, sino que Dios nos puso aquí tal como somos, en ese lugar, con ese cuerpo, esa alma, esos poderes, en esa época del mundo, y el libre albedrío es decidir qué hacer en ese momento, si hacer lo que Él dice o hacer lo que nosotros queremos. Al final siempre va a ser lo que Él quiere, pero ¿cuál es el pensamiento correcto respecto a esto? Aquella persona que tiene inclinaciones negativas, o sea, la depresión, hacer cosas malas, dice, bueno, como dice esa canción, hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos. No, el asunto no es hacer todo lo que a mí me plazca, porque igual al final Dios va a mandar la redención y va a traer la geula. No, la idea es que uno tiene que colaborar para que eso suceda. Para que uno elija justamente eso que Dios decide. Como dice Graciela, la paradoja entre el libre albedrío y la providencia divina. Dios da a todos, por eso existe la maldad, por eso existen los malos. Pero incluso todas esas cosas negativas que nosotros vemos están puestas para que nosotros las rectifiquemos, para que nosotros pasemos la prueba por encima y a través de pasar la prueba eliminemos la oscuridad y la transformemos en luz. Eliminemos la amargura y la transformemos en dulzura. Por eso en hebreo, dulzura es matok y
rectificar es tikkun. Son dos cosas que tienen, que van en paralelo. Por eso a mí, más que rectificar o reparar, me gusta dulcificar. Como dice el Baal Shem Tov, que el proceso de evolución y de superación de las pruebas es un proceso triple de Ajna, Abdala, Amtaka. Ajna, Abdala, Abdala, Amtaka, que significa someter al alma animal, Abdala, someter a ese mal instinto, a ese mal impulso que tenemos. Abdalá quiere decir separarnos de él, de ese negativo, y verlo desde afuera. Y de esa manera llegamos a la Amtaka. Abdalá se quiere decir separar, como la Abdalá que separa el Shabbat del día estrés de la semana. Y Amtaka quiere decir dulcificar. Dulcificar quiere decir aquello que estaba amargo, hacerlo dulce. Como cuando el pueblo de Israel llegó en el desierto a las aguas, y en ese lugar era Maim Merarim, eran aguas amargas. Entonces Moshe Rabbeinu tiró un palo, una rama de un árbol especial, y las aguas se volvieron dulces. Entonces esa es la capacidad que tenemos nosotros, que a través de conectarnos con Moshe Rabbeinu, le pedimos a él cuál es la forma que tenemos para rectificar, para dulcificar la realidad. Y entonces él nos da esa herramienta y nosotros solamente tenemos que tirarlo ahí. A veces no hace falta que entendamos por qué. Y sobre todo en nuestra generación, que nuestra generación es la más baja de todas las generaciones y que no conocemos exactamente el motivo de las cosas. Nosotros somos el Malhut, que como decíamos hoy, Malhut es el nivel más bajo de todas las sefirot, el más ocultamiento, pero es la que recibe de todos y tiene su capacidad, la pluripotencialidad de todas las sefirot. Entonces nuestra generación es la generación del Mashiach, no por nuestro propio mérito, sino porque venimos de todo el proceso que hicieron las generaciones anteriores. De ahí debe venir el dicho este, sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, hay cosas que nosotros no entendemos, y en general la mayoría de las cosas no entendemos. Tenemos que hacer el esfuerzo por entender, tenemos que hacer el esfuerzo para expresar cosas positivas, cosas buenas. Entonces Dios nos va a poner a través de esas palabras, como la mamá con el bebé, que el bebé solo dice y ella ya entiende qué es lo que el bebé quiere. Así acá también, nosotros ni tenemos que decir simplemente tener una buena disposición y cada uno nos da todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Entonces dice, qué vivo, es para hacer su voluntad, como le vamos a leer en la verdad de Pesach, este Shabbat, dice que Dios nos sacó de la casa de esclavos para ser sus esclavos. Nos sacó de ser sirvientes para ser sirvientes de Dios. Entonces decimos, ¿qué clase de liberación es esa? Salimos de ser esclavos para volver a ser esclavos, pero justamente esclavos de Dios significa ser los reyes de toda la humanidad, ser uno con Dios, como
decíamos al principio de este capítulo del Tanya. Ser uno con Dios significa ser lo mejor, porque Dios es lo más bueno, es lo mejor, es lo perfecto. Entonces, como decía Tubi el lechero, ojalá que yo me enferme como decía, que si la riqueza es una enfermedad, que yo me enferme de ese, que Dios me bendiga con esa enfermedad. Entonces, si ser esclavo de Dios es algo negativo, bueno, yo quiero que eso sea lo que para la gente que no entiende que es algo negativo, yo quiero que me den todo eso, que ellos no lo quieren, que me lo den a mí, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, en estos últimos 5 minutos que quedan, les quería decir que comenzamos este domingo después de Pesach la cuenta del Omer y estamos preparando como si fuera que estamos haciendo algo. El Rav Ginsburg está preparando una serie de videos que es uno por día, uno en inglés y otro en hebreo, pero que el concepto es el mismo en los dos. Estamos preparando la traducción al castellano del video y también ese video que es de 1 minuto, va a tener la primera traducción del primer video es este texto que pusimos aquí, y luego va a haber una explicación un poco más extensa, posiblemente de una carilla de lo que es la sefirá de ese día, y luego un ejercicio de meditación, un ejercicio práctico para hacer la rectificación o la dulcificación de ese día de la sefirá. Entonces contamos con su colaboración, estamos trabajando para hacer un sitio especial donde pongamos todo ese material, pero ahora los videos los vamos a poner en YouTube, en la página de Dimensiones y también en WhatsApp. Entonces aquellos que quieran escribirse el WhatsApp, va a ser 972-5239-13770, ese es el código de Israel y el teléfono mío. No sé si habrán escuchado distintos soniditos que se escuchan de mi celular. Estamos recibiendo constantemente mensajes en el WhatsApp y de gente que se está inscribiendo, ya son muchos, así que vamos a poner el chat 972-5239-13770. Si apretan el 0 unos segundos se va a transformar en un más, entonces tienen que poner más 972, etcétera, etcétera. También entren a la página Dimensiones.org y ahí van a ver un anuncio, ya empezamos a poner material. Ese anuncio dice las 50 sombras de la luz, la cuenta del Omer, y si entran allí, están en medio de la página, van a entrar a la sección de la meditación judía, donde se van a poder suscribir. Vamos a tener también un email diario, donde van a recibir en su correo. Todas estas son cosas que estamos prometiendo y que pedimos a Dios que nos ayude para poder hacerlo, porque en medio de todas las preparaciones de Pesaj y todo esto, como de costumbre, todas las cosas de Kedushá salen al final y con pruebas, así que todo esto me lo dieron antes de ayer y estamos corriendo contra el reloj para que por lo menos todo el material informativo, todo el sistema y los primeros videos salgan para la semana que viene. Así que todo lo que ustedes puedan colaborar, todo el dinero que yo pueda recibir, y no tengan que estar buscando dinero para hacer cosas y ayudar a la gente, etcétera, etcétera, me va a servir para tener tiempo para terminar con todo esto. Una de las cosas que les quería proponer es que hoy hablábamos de que hay cosas inconscientes que nosotros no comprendemos, pero que allí están. Y aquí hay un microfilm
donde se encuentra toda la Torá, todo el libro de Teilim y todo el libro de Tanya. Eso es lo que llama el Hitas, Humash, Teilim, Tanya. Y cuando Miri estuvo en el hospital, yo le puse uno de estos abajo de su cabeza. Yo no sé qué es lo que hizo, pero se lo di. Y es el famoso libro de Hitas que nosotros llevamos a todos lados para tener donde está la tefilá, donde está todo lo que tenemos que estudiar diariamente. Entonces le proponemos enviarles una mezuzá con el estuche y esto. Entonces la mezuzá, que como su nombre lo dice, mezuzá quiere decir lazuz, quiere decir moverse, eso se fija en la casa y protege a la persona tanto cuando está dentro de la casa como cuando sale, sobre todo cuando sale. Y uno está fuera de su ámbito normal, necesita más protección que cuando está dentro de su casa. La mezuzá lo protege para eso, y esto lo lleva en el bolsillo, y es como la mezuzá cabalística, la mezuzá hasídica, que uno lo lleva en el bolsillo y también está protegido por las letras de la Torá. Acá hay cientos de miles o millones de letras de microfilm que están haciendo su trabajo, aunque nosotros no lo comprendamos. Así que si ustedes quieren recibirlo, ese pack vale $60, la mezuzá y el microfilm del Hitas, o Hitat. Me escriben a Jaime 770 como siempre, aquellos que lo quieren recibir, y se los vamos a mandar por correo. Todo este tema de la Sefirata Omer, que por razones obvias, por la película que salió, se llama Las 50 sombras de la luz, que es la cuenta de Sefirata Omer. Eso lo van a recibir sin ningún costo, todos los que quieren se suscriben, nos mandan un WhatsApp y los ponemos en la lista. Bueno, nos despedimos por hoy. No sé si mañana vamos a tener otra clase. Quería dar una clase que no di este domingo sobre algunas cosas de Pesaj. Me gustaría hablar de Pesaj, pero no estoy seguro. Va a pasar como hoy, que va a salir el enlace al último momento, así que estén pendientes los que quieren participar. Si va a ser a la misma hora que hoy. Pero bueno, en todo caso, nos despedimos nuevamente con un Pesaj Kasher Besameach, este Pesaj del año 5775, que es este año cae en Shabbat, así que le decimos Pesaj Kasher Besameach y Shabbat Shalom. Y como siempre, bendiciones de la tierra de Israel. Shabbat Shalom.